Hola, estimados estudiantes, les saluda el profesor Ever con esta sesión en la clase de análisis e interpretación de estado financiero. En esta sesión vamos a tomar un tema muy importante dentro de los estados financieros, un tema que afecta prácticamente todo el sistema contable de una empresa, inclusive también de la misma situación de la empresa. Nos referimos, estimados estudiantes, a la inflación y a la hiperinflación. ¿Y qué dicen las NIF de esto? Vamos a hablar un poco de las normas internacionales de información financiera en relación a este tema de lo que es la inflación y la hiperinflación. Recuerden que estamos, sí, no perdamos de vista eso, en la clase de análisis e interpretación de estados financieros. ¿Cuál es el efecto para el análisis en los estados financieros? Vamos a verlo en esta sesión. Con el profesor Ever, análisis e interpretación de estado financiero. Vamos a definir un poco lo que es la hiperinflación. La hiperinflación se hace visible, obviamente, cuando hay un aumento descontrolado desde el punto de vista de la economía, de la oferta monetaria, que suele ir acompañado de una ausencia de voluntad generalizada en la población local para conservar el dinero remanente poseído más del tiempo necesario para cambiarlo por activo no monetario. En otras palabras, para invertirlo. Desde el punto de vista de la economía, ese es el concepto. Desde el punto de vista de la norma internacional financiera, vamos a hablar un poco de antecedentes, porque la norma primera que se hace en referencia a este tema es la norma internacional de contabilidad desde hace muchos años atrás, la NIC número 29. En este sentido, al presentarse este problema dentro de los estados financieros, esta NIC hace mención sobre los ajustes por la hiperinflación. En eso tenemos que hacer, por decirlo así, un cuadro comparativo o una hoja de trabajo, por decirlo así, sobre estados financieros contables con una moneda homogénea. El ajuste por inflación en todo el transcurso de los años se ha transformado, y en nuestro país, pues obviamente, este ajuste de estado financiero por la hiperinflación es de mucho interés. En los estados financieros se produce, por decirlo así, el efecto es por esos gastos financieros que el mismo sistema contable lo genera desde el primer momento que hacemos transacciones con un tipo de moneda, un tipo de cambio en una fecha determinada, con el pago de una fecha determinada a la misma factura. Ese es el efecto que hay desde el punto de vista contable en la inflación. Entonces, se genera prácticamente por defecto un diferencial cambiario dentro del sistema contable. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La NIC, por decirlo así, la NIC 29 como antecedente, nos recomendaba hacer un ajuste. Aquí vamos a hablar un poco más de la NIC 29. La norma en este caso aplica a los estados financieros individuales, así como los estados financieros consolidados. Esta norma nos aconseja que, correspondiente a esta economía de hiperinflacionaria, nos dice que reexpresemos los estados financieros. Cuando una moneda funcional sea realmente una moneda en una economía hiperinflacionaria, ¿verdad? Se debe establecer los términos de la unidad de medida corriente en la fecha del balance. Recuerden que estamos hablando no de una inflación, estamos hablando de una multiplicación de la inflación, ya sean estas confeccionadas utilizando el método de costo histórico o el método de costo corriente. Las pérdidas o ganancias, en este caso, en la posición monetaria neta,
deben incluirse en la ganancia neta, revelando esta información en una partida por separada. ¿Qué quiere decir esta norma? Y es lo que les estaba explicando anteriormente. Desde el primer momento que usted ingresa unas facturas a un tipo de cambio, en el caso de nosotros, estimados estudiantes, y usted paga esa misma factura, pero ya no con el monto, en vista de que nosotros estamos haciendo negocio con dos monedas, una moneda extranjera que tiene mucho valor que la moneda local, que es la moneda con la que nosotros presentamos los estados financieros. A eso se refiere entonces, actualizar. A esa actualización de los estados financieros es lo que la norma internacional 29 hace muchos años denomina reexpresión de estado financiero. En otras palabras, pasar, ¿verdad?, todos esos saldos a esa moneda funcional, pero expresada. Entonces, en este caso, los estados financieros a costo histórico, las cifras del estado de situación financiera, debían de ser reexpresados en términos de la unidad de medida corriente a la fecha del balance. O sea que si se imprimía a tal fecha, se tiene que verificar el tipo de cambio y reexpresarlo para su debida presentación. Las partidas monetarias no serán reexpresadas, puesto que ya se encuentran expresadas en la unidad de medida corriente en la fecha del balance. En este sentido, pues es ahí donde se genera ya ese diferencial cambiario por defecto, aquellos que llevan sistemas contables y aquellos que llevan programas de software contable, por ende, por defecto genera ese diferencial cambiario. Una entidad puede llevar a cabo actividades en el extranjero de dos maneras. Uno, puede tener transacciones en monedas extranjeras o puede tener un negocio en el extranjero. Además, una entidad puede presentar su estado financiero en una moneda extranjera. Para eso, según esta norma, ya hablando de las pymes, se debe de proceder a un proceso de reconocimiento. Estábamos hablando en la diapositiva anterior de la NIC 29 como antecedente. Ahora, ¿qué dice la PYME, la Norma Internacional de Información Financiera PYME, en relación, ¿verdad?, a este efecto de reexpresión y de inflación? Nos estamos refiriendo a la sección número 30. Y nos dice de que podemos presentar estados financieros con monedas extranjeras, ¿verdad? Perfectamente. Pero, en este sentido, estimados estudiantes, hay un proceso de reconocimiento. Y para eso, el reconocimiento, tenemos la entidad, ¿verdad?, debe de aplicar el importe correspondiente en moneda extranjera al tipo de cambio entre la moneda de los estados financieros y la moneda extranjera existente en la fecha de las operaciones. Ese sería el primer proceso para dar un reconocimiento inicial, ¿verdad? Ese sería el primer proceso. Luego, de siguiente manera, tenemos emplear una tasa promedio para todas las transacciones que tengan durante este periodo, siempre y cuando las tasas no influyan de forma significativa. Este es el más usado, se lo decimos por experiencia, tomar una tasa promedio para tratar de disminuir ese diferencial cambiario que se genera dentro de los sistemas contables. Eso es algo que no lo podemos detener, algo que nosotros no podemos dejar de hacerlo, porque obviamente si ya tenemos un sistema contable, pues desde ese momento ya el sistema contable lo va a generar. Al final de cada periodo sobre el que se informa la entidad, vamos a convertir, por decirlo así, las partidas monetarias en moneda extranjera utilizando la tasa de cambio de cierre. También debe convertirse las partidas no monetarias en que se midan en términos de costo histórico en una moneda extranjera utilizando la tasa de cambio a la fecha de las transacciones. Y número 3, se convertirán las partidas no monetarias que se midan el valor razonable en una moneda extranjera. ¿Cuáles son esas partidas no monetarias? Quiero explicarles, estimados estudiantes, cuáles son las partidas no monetarias. Por ejemplo, los activos como activo fijo, inventario, también tenemos algunos
activos intangibles que no son monetarios, porque se definen como partidas monetarias realmente aquellas partidas donde se encuentre el efectivo. De esa forma, entonces, podemos identificar lo que son partidas monetarias y partidas no monetarias. Entonces, el punto número C dice que va a convertir las partidas no monetarias que se miden al valor razonable en moneda extranjera. En otras palabras, actualizar esos montos de edificios, de los terrenos y de otros activos fijos con el valor de tasa de moneda extranjera al valor razonable. Eso quiere decir, ¿verdad? Al final del periodo se tiene que hacer este proceso. Vamos a hablar un poco del cambio de moneda funcional cuando se produzca un cambio, por ejemplo, dentro de la entidad. La moneda funcional, en primer lugar, de una entidad va a reflejar las transacciones o sucesos y condiciones subyacentes que son relevantes para la misma. Por consiguiente, una vez se determina la moneda funcional, solo puede cambiarse si se modifican estas transacciones, sucesos o condiciones subyacentes. Por ejemplo, un cambio en la moneda que influya de forma determinante en los precios de venta de los bienes y servicios podría incluir un cambio de moneda funcional dentro de la entidad. O sea, estimados estudiantes, lo que queremos decir, quiero explicar esta parte, es que la moneda funcional es la que en primer lugar está muy relacionada con la venta de los bienes y la compra de los bienes, o la venta de servicios, o la compra de servicios, o el gasto de servicios, por decirlo así, ¿no? Entonces, a eso se le denomina una moneda funcional. Entonces, cuando se le hace un cambio a esta moneda funcional, obviamente me va a afectar la venta de los bienes y la compra, en este caso los costos. El efecto de un cambio en moneda funcional se contabilizará de la siguiente forma prospectiva. Es decir, que una entidad convertirá todas las partidas a la nueva moneda funcional utilizando la tasa de cambio en la fecha en que se produzca la modificación. O sea, en otras palabras, lo mismo que decíamos anteriormente, vamos a actualizar esos estados financieros, esas partidas que se estaban presentando dentro de los estados financieros, esas partidas donde tienen que ver, por ejemplo, en este caso ventas, en este caso inventarios y servicios, etc. Los importes convertidos, resultados para partidas no monetarias, se tratarán como sus costos históricos. Ahora, eso nos referimos a la moneda funcional. Quiero hacer un énfasis en eso. Moneda funcional es con la que moneda, al tipo de cambio que nosotros, por ejemplo, monedas nos referimos en este caso con Córdoba, ¿no? En el caso de nosotros. Esa es la moneda funcional. Si nosotros tuviéramos en nuestros clientes, en primer lugar, fueran en el extranjero, pues entonces esa sería la moneda funcional. Me aclaro, ¿verdad? Antes de pasar a la siguiente conversión a lo que es la moneda de presentación. La moneda funcional, esa moneda es a la que nosotros constantemente afecta nuestras ventas, el giro principal del negocio. Pueden ser dólares, pueden ser Córdoba, pueden ser euro, puede ser yen. En el caso de la moneda de presentación, es importante mirar la diferencia entre la moneda funcional y la moneda de presentación, porque me dirían, profesor, entonces, ¿cuál de las dos monedas es la que yo voy a poner? Esta norma, la sección número 30, nos guía para que presentemos o para que identifiquemos lo que es una moneda funcional y lo que es una moneda de presentación. Y es importante, dentro de los estados financieros, ponerlo como una nota, lo que es la moneda funcional y la moneda de presentación. La moneda de presentación en este caso es aquella en el cual, en el momento que vamos a presentar los estados financieros, esa es la moneda que va a regir. Por ejemplo, en el caso de las partidas de ingresos, en el caso de las partidas de los gastos, en el caso de las situaciones de la partida de situación financiera con moneda de presentación elegida, esos son los que se van a presentar en el caso de nosotros, por ejemplo, en Córdoba. No es la moneda funcional. Obviamente pudiese ser
que no es la moneda con la cual nosotros tratamos con nuestros clientes. En el caso de aquellas empresas que tienen mayor giro del negocio con empresas extranjeras. Ya estábamos hablando anteriormente que una empresa puede tener dos tipos de negocio, una que se vende aquí, ¿verdad? Y otra que se vende en el extranjero. Eso no hay ningún problema. Entonces, en este caso, la moneda de presentación es la moneda en la cual se presentan los estados financieros y en este sentido sería el Córdoba, ya sea estados financieros individuales como estados financieros consolidados. Luego tenemos, hablando siempre de la moneda de presentación, ¿verdad? Tenemos lo que son la presentación de los activos, los pasivos, en este sentido, incluyen cifras comparativas, etcétera, etcétera. Los ingresos, los gastos y todas las diferencias, ¿verdad? De cambio que se van a reconocer, sí van a reconocerse en el estado de resultados, en nuestras ganancias, que obviamente, vuelvo y repito, eso nos generará un diferencial cambiario. Por ejemplo, estimados estudiantes, aquí tenemos un ejemplo, una tasa de cambio media del periodo para convertir las partidas de los ingresos y gastos. La conversión de los gastos e ingresos a las tasas de cambio en las fechas de las transacciones es importante. En este sentido, estimados estudiantes, para la reexpresión son datos que tenemos que tomar en cuenta, la tasa de cambio y la fecha. Y en este sentido, la fecha de las transacciones es muy relevante porque nos ayuda a ver ese tipo de cambio consecutivo y correspondiente al pago que nosotros vamos a hacer y a las actualizaciones que vamos a hacer tanto en los activos, los pasivos, como en el cierre fiscal que nosotros vamos a presentar o en algún cierre del periodo. No solamente el cierre fiscal, sino en el cierre del periodo. La conversión de los activos neto inicial en una tasa de cambio de cierre que sea diferente a la tasa utilizará en este sentido, ¿verdad? Con una tasa utilizada en el cierre anterior. La NIF 31, estimados estudiantes, habla de la hiperinflación. Estamos hablando ya de un fenómeno más amplio de la inflación. En este sentido, sí vamos a hacer una reexpresión, obviamente. En el caso de la inflación es una actualización, ¿verdad? Vamos a aclarar eso. Es una actualización de estado financiero. En el caso de la hiperinflación es una reexpresión de los estados financieros, de acuerdo con lo establecido en esta sesión. Se refiere al uso de un índice general de precios que refleje los cambios en el poder adquisitivo general. En la mayoría de las economías existe un índice general de precios reconocidos. Normalmente está elaborado por el gobierno, en este caso de nosotros, por el Banco Central de Nicaragua. Esa tabla del Banco Central de Nicaragua, en el caso de nosotros, pues de que el dólar o cualquier moneda aquí en Nicaragua cambia todos los días, Los estados financieros, en este caso, estimados estudiantes, que es el que afecta realmente la situación financiera de la empresa. En este sentido, se van a reexpresar aplicándose un índice general de precios. Esas partidas monetarias, ¿verdad? En este caso no serán reexpresadas porque obviamente pues un Córdoba es un Córdoba. Pero esto que ya se encuentran expresadas en unidad de medida corriente al cierre del periodo sobre el que se informa. Luego en el estado de resultado, lo que son todas las partidas del estado de resultado integral, o ya sea, ¿verdad?, ordinario, se expresarán en la unidad de medida corriente al final del periodo sobre el que se informa. Luego el flujo de efectivo, obviamente aquí pues no habrá tanto efecto porque obviamente son monedas que ya están definidas. Por ejemplo, en una unidad expresará todas las partidas del flujo de efectivo en términos de una unidad de medida corriente al final del periodo sobre el que se informa. Es lo que decíamos, ¿verdad? Monedas monetarias ya está definido.
Bien, estimados estudiantes, con esto considero yo que ya tenemos una idea del efecto de la inflación y la hiperinflación en los estados financieros. En la economía es muy viable y es muy sensible, por decirlo así, pero en los estados financieros hay que actualizar cuando es una inflación y hay que reexpresar cuando es una hiperinflación. Al final del periodo se tiene que actualizar, por decirlo así, y presentar los estados financieros a la fecha del informe que se está presentando. Bien, estimados estudiantes, estamos hablando de inflación y hiperinflación en los estados financieros. Nos vemos en la siguiente sesión.